¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios, aquí estamos. Yo le doy gracias a Dios. Es una verdadera bendición poder predicar la palabra del Señor. Y curiosamente, por si tuviéramos la duda de si es Dios el que guía a la hora de escoger qué enseñanza preparar, si así fuera, si lo dudaras, porque a veces pareciera como caprichosa la elección de temas, ¿no? Pero yo he comprobado ya en más de 30 años cómo Dios se encarga de saber qué alimento necesitamos. La semana pasada comenzamos con la primera parte de la voluntad de Dios para tu vida, para ti. Y curiosamente, en la semana 3 personas me hablaron para pedirme apoyo y consejo al respecto de qué hacer en su vida, ¿no? Tú sabes que Dios está trabajando en los corazones, anticipándose, como decíamos hace 8 días, ¿no? Que si tú lees en la mañana, Él sabe lo que va a permitir en la tarde. Tú no lo sabes. Nadie sabe qué dará de sí el día, pero Dios sí. Todo esto es para pegarle duro al orgulloso que cree que puede solo. ¿Cuántos años habrás vivido levantando la barda de tu orgullo, no? Y hoy está como la muralla china. Pero pues Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hará. Porque fiel es el que nos llama. Entonces, yo me gozo con ver cómo Dios prepara las enseñanzas en su tiempo, ¿sí? Y todo lo hace a su tiempo. Y nadie tan puntual y perfecto como Dios. Así que, ya te repito, para mí es una bendición poder preparar estas enseñanzas, estos mensajes y ver cómo Dios tiene un plan y tiene un plan muy particular para cada vida. Así que, para que me entiendas, vamos a rogar la gracia y el favor de Dios para que en verdad pueda hacer a un lado tantas cosas que nos son contrarias y que hemos permitido en nuestra vida, para que, como dice su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque si no derribas esas cosas, prevalece tu orgullo y tu necedad, y Dios no logra su objetivo. Vamos a pedirle el favor de su gracia a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta bendición que tú nos permites compartir tu palabra y venir dispuestos a escuchar esas palabras de vida que tú has preparado con tanto cariño, con tanto amor por nuestras almas, porque tú amas nuestras almas y tú sabes verdaderamente lo que necesitamos, porque no es del hombre que camina al ordenar sus pasos. Ayúdanos, enséñanos a depender de ti, danos esa fe y esa confianza que sabemos que el enemigo ha trabajado para no permitirnos atender estas palabras de vida. Gracias, Dios, por Jesucristo,
porque todas las cosas son posibles en su nombre. Te lo pedimos por Él y para la gloria tuya. Amén. Amén. Bueno, pues los invito a abrir rapidito sus Biblias en Jeremías 10:23 y vamos a recordar lo que comenzamos hace 8 días. Bien. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dice, conozco, me encanta. Aquí Jeremías ya sabe mucho más de lo que a veces nosotros no le damos lugar en nuestra vida. Hay gente que sigue pensando que nadie como él para conocerse a sí mismo. Bueno, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Vamos, estamos hechos para echar a perder nuestra vida y no tenemos con qué arreglarla. Así de simple. Dios nos está diciendo que no tenemos programada la función para guiar nuestra propia vida, por más que queramos. La Biblia nos describe como ovejas que necesitan un pastor. Y el buen pastor es Jesús. Él quiere guiar tu vida. Pero si no queremos ser guiados por Jesús, el diablo dice, yo sí tengo vacantes. Yo sí te voy a guiar, no te preocupes. Por eso Satanás está pastoreando este mundo. Ese no pide permiso, es el salteador. Ese se mete a tu vida. Él no te pregunta. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El otro se vuela a la barra. Sí. Y sin tú darte cuenta ya te está guiando. Por eso el que no es conmigo es en mi contra. Dios quiere guiar tu vida, pero Él, Dios, solo guía a sus hijos. Escucha con mucha atención Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para todos aquellos que se sienten, yo también soy hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿te guía el Espíritu de Dios? Si no te guía, no eres su hijo. Muchos hijos podrían decirle a algún hombre, papá, pero si el papá no lo reconoce, ¿será su hijo? No. Aquí te importa que nos reconozca el Dios, ¿no? Sí. Porque yo puedo decir lo que quiera. Por cierto, dice la Biblia, os dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos demonios y hicimos esto y lo otro. No os conozco. ¿Te gustaría que así te dijeran? No. Allá tú. ¿No? Él solo guía a sus hijos. Por eso este es versículo para aquellos que en verdad quieren memorizar algo bueno, lo hagan. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que si queremos la guía de Dios para nuestra vida, primero que nada debemos hacernos sus hijos. ¿No te parece? Sí. Y ahí tienes, por ejemplo, Juan 1:12, que dice, Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la pregunta que te debes hacer es, ¿lo recibí como Él manda? Porque el recibirle en el corazón, eso es por fe, por creer que tus pecados, tú no tienes con qué pagarlos, que tu pecado te separó de Dios, que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, que necesitas arrepentirte por haber ofendido a Dios y por fe, hacerlo tu Señor, invitarlo al corazón como el Señor de tu vida. Por eso la semana pasada mencionamos, si te acuerdas, que había 4 puntos, ¿no? Para que Dios te pueda revelar su voluntad para tu vida. Y vimos tan solo los 2 puntos primeros, ¿no es cierto? Sí. ¿Que son cuáles? Rendición completa Al Señor. al Señor. Fuerte. Rendición completa al Señor. Una rendición total y completa de tu vida, verbalizada, ¿no? Sí. O sea, que salga de tu corazón y pase por tu boca, ¿no? Y tú no puedes pasar al segundo punto hasta que no le entregues tu vida al Señor. El otro día me decían, no, es que yo estoy orando. No. Si no has invitado a Jesús como el Señor de tu vida a tu corazón, tu oración no pasa del techo. Sí. ¿Me explico? Sí. Digo, los sueños guajiros son otra cosa. Aquí no pintan. Aquí estamos hablando la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, lo primero es una rendición total y completa de tu vida, verbalizadamente al Señor. Aquí está mi vida, me rindo, te la entrego, es tuya. Y citamos un pasaje muy bonito, Romanos 12, 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también decíamos que las misericordias de Dios son el Calvario, el monte Calvario, lo que vivió, o más bien lo que murió ahí Jesús, ¿no? En la cruz. Y esto por tu pecado, por mis pecados. Esas son las misericordias de Dios. O sea, matar a otro, al que amas, por salvar al que te ofende. Explícamelo. Para aquellos que dicen que ya lo hicieron y su vida sigue igual. No tan rápido. Bueno, punto número 2. ¿Cuál era? Pasar tiempo en oración de calidad. ¿Cómo? Pasar tiempo en oración de calidad. No es cierto. Pasar tiempo a solas con el Señor. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, no la oración. ¿Sí? Saturar tu alma con la palabra de Dios.
¿Tú crees que lo hacen aquellos que no memorizan, que no comparten? Esos no van a entrar ni de oyentes al cielo. ¿Está claro? Ahí no entra. Porque lo dice Jesús, lo dice muy claro cuando dice que edificó, que hizo, no que oyó. ¿Sí? El que oyó y no hizo, ese se vaya de oyente al infierno, ¿no? Pero el cielo, solo el que hizo. ¿Qué? Pues lo que escuchó. Por eso Dios se encarga de la predicación, de que tú escuches lo que tienes que escuchar. Tienes que hacer, que llenar tu alma con la palabra de Dios. Ojo, el tesoro más grande que Dios nos ha dado, aparte de la vida, es su palabra. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Tienes que hacer que la palabra de Dios sea parte de ti. Hasta que comiences a vivir realmente por sus principios que Dios pone en su palabra. Ahí Dios te podrá mostrar su corazón y te podrá llevar a enfrentar pecados. Hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta que lo que hace es pecado. ¿Por qué? Pues porque no quiere entender lo que dice la palabra. Y sigue creyendo que porque a mí me gusta es bueno. No, ahí tú eres tu Señor, tu Dios. Ahí Dios no tiene palabras de vida, porque tú sigues guiando tu vida. Dios te podrá en su palabra mostrar qué es lo que le ofende. Y te podrá llevar a enfrentarte a ti mismo, si realmente quieres agradar. Te mostrará, por ejemplo, cómo perdonar, porque no lo haces. El no hablar mal de otros, ¿verdad? Y tantos pecados que existen, pero que a nuestros ojos decimos, pues, no estoy tan peor. El que está a mi lado está peor. Bueno, ahí es porque tú eres el juez. Pero el que manda al infierno no eres tú, es Dios. Solo la palabra de Dios puede producir convicción. La Biblia es tu manual de vida. Por eso debes leerla, entenderla, creerla y vivirla. ¿Ok? Ahora bien, tú necesitas una guía o una dirección individual, personal, y después de haberle dicho, Señor, voy a empezar a vivir de acuerdo a los principios de la palabra, lo cual sería el segundo punto, ¿sí? Porque si no le prestas atención a la palabra, el plan de Dios para tu vida está en pausa y no te podrá ser revelado. ¿Cuál es ese plan? Hasta que tú ames su palabra. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí están los dos primeros puntos. Primero, hacerlo el Señor de mi vida. Y segundo, amar su palabra. ¿Ok? Sí. No leerla, porque ahí se ve que muchos la leen. Es más, la Biblia dice que Satanás se la sabe y sigue siendo el diablo.
Aguas. Entonces, amar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no guarda. ¿Y tú? ¿Qué onda? Bueno, ya después de esos dos primeros puntos viene el tercero. Ahora sí, el tercer punto es la oración. Ahora sí, para que no inventemos. Luego de haberle entregado tu vida y luego de entender que la Biblia es el manual de tu vida, puedes empezar a orar, a hablar con Dios para pedirle a Dios dirección. ¿Ok? Sí, porque en la Biblia Dios nos va a decir, en la Biblia Dios no te va a decir dónde trabajar. ¡Ojo! Dios no te va a decir en la Biblia, aquí sí trabaja, acá no. Esos detalles no vienen en la Biblia. ¿Estamos? Sí. En la Biblia tampoco te va a decir, mira, tú te debes casar con menganito y no con fulanito. Tampoco te lo va a decir. En muchas áreas de tu vida, tú necesitas una dirección individual, personal. ¿Sí? Y así, habiendo dado los dos primeros pasos, solo entonces puedes empezar a orar con Dios para pedirle su guía personal o tu guía personal. ¿Ok? Recuerda que la oración, ojo, aquí hay un aspecto que muchos no han entendido. La oración es platicar con Dios. ¿Sí? Vamos, es una calle de doble sentido, para que me entiendas, ¿no? Sí. Hablamos con Dios en la oración y Él ahí nos habla. Fíjate, ahí Él nos habla. Para muchos la oración es solo decirle a Dios, y me hace falta uno azul, uno verde y uno con moñitos. Y quiero esto, aquello y lo otro. No han entendido nada. Probablemente ninguno de los dos primeros pasos han dado esas personas. Muchos solo le dicen a Dios qué quieren, ¿no? Sí. Pero no dejan a Dios hablarles en la oración, precisamente por la falta de los puntos 1 y 2, porque no es su Señor. Dios puede hablarnos mientras hablamos con Él. ¿Sí? Necesitamos, claro, una oración amorosa, persistente, que está escuchando, está receptivo a ver qué Dios le dice. Donde Dios puede hablarnos mientras hablamos con Él. Muchas veces cuando estamos orándole nuestras inquietudes, Él comienza a iluminar nuestro corazón y nos habla. Y nos puede decir, no es por ahí. Claro que hay que estar muy receptivo. Hay personas que cuando hablan no te dejan hablar. Si tú haces eso en la oración, no vas a escuchar a Dios. O también te pueden decir, ok, está bien, adelante.
y comienza a mostrar aspectos de tu vida que no habías contemplado. Una vez, no se me olvida, me viene a la mente, no por nada, una ocasión, en verdad tuve un apuro porque tenía yo que encontrar un documento que ni siquiera sabía que lo tenía. ¿Cómo iba a saber dónde? ¿Me explico? Sí. Y nos pusimos a orar y yo le pedí a Dios, pues que me permitiera encontrar algo que me llevara a saber tan solo la fecha en la que se emitió una factura, que evidentemente me hacía falta, ¿no? Nos pusimos a orar y antes de decir el amén, Dios había puesto en mi corazón buscar en tal lado un portafolio que tenía ya arrumbado, deshecho, y acabamos de decir el amén, me paro así como resorte, voy, abro el portafolio y encuentro la factura, sin la cual no me hubieran pagado el seguro de una pérdida total de un coche. Y me lo pagaron. Y yo ni siquiera sabía que tenía la factura original. O sea, ahí Dios habló. Y ahorita me vas a entender. Porque no es con una voz audible. ¿No crees que yo escuché? A ver, Jorge, párate, da 3 pasos a la izquierda y 2 a la derecha. Para nada. La Biblia dice que Dios nos habla. Recuerda lo que dice Romanos, lo que acabamos de citar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que Dios te quiere decir es que si quieres su guía para tu vida, primero tienes que ser su hijo. Y ya vimos cuál es el primer paso. Sí. Esta es una promesa que Dios cumple y que le ha dado y ha hecho a sus hijos. A sus hijos. Ahora, supongamos que estamos en una iglesia necesitada de un pastor nuevo, ¿no? Porque el pastor simplemente no se recuperó de su enfermedad, ¿no? Y pues hay que elegir varias personas y tienes que elegir entre ellas. Te quiero preguntar, ¿cómo puedes tú como individuo mirar en el corazón de una persona y decir, en lugar de este otro? ¿Cómo? Tú no conoces el corazón de una persona, por lo menos no lo ves. No. Tú nunca conocerás el corazón de las personas. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice Pablo en 1 Corintios. Y yo quiero que noten en el capítulo 1 del libro de Hechos, cuando estaban preparándose para elegir, a ver, despiértame allá, que ya hasta acá soy el ronquido. Cuando estaban preparándose para elegir a un sustituto de Judas, ¿sí?, que había caído, Sí. ¿no es cierto? Y quiero que notes ahí cómo vamos a ubicar en el capítulo 1 de Hechos, versículo 24. Y vamos a leer qué es lo que aquí nos dice el autor. Bien. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
Muestra cuál de estos dos has escogido. Si no te estás durmiendo, lo finges muy bien, ¿no? Te puedes echar agua en la cara o, ¿no? Entonces, no te duermes. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Me encanta. ¿Tú crees que Dios le iba a responder a alguien que no le pidiera esta oración? No. No, porque, no, espérate, yo sé, este me cae bien, este me cae mal. Estarías confiando en ti, ¿no? En tu juicio. No te estarías fiando de Jehová de todo tu corazón. Te estarías contradiciendo. Pero me encanta porque dice, y orando, ¿no es cierto? Sí. Y orando, toda la iglesia ahí, no dormida, activa. Orando dijeron, tú Señor, tú, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y bueno, lo que te estoy tratando de decir es que hay un sentido en el Señor, en su guía, que sí es subjetivamente, o sea, es un poco de apreciación personal. De eso se tratan estos versículos que te voy a mencionar. Por ejemplo, si nos vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. si necesitas sabiduría, yo diría que sí, para tomar decisiones, claro, de las cuales no te arrepientas. No, porque en este mundo lindo y querido, hombre, iba a México y ahí va uno. Y luego los problemas no te los acabas. O sea, si quieres ir a la segura para tomar una decisión, Dios te quiere capacitar para hacerlo. Y el instrumento se llama sabiduría. ¿Y ya la tienes? No, pues hay que buscarla, ¿no? Como Dios manda. No como el orgullo, como Dios manda. Porque yo necesito sabiduría para tomar buenas decisiones. Sí. Si no, al rato me voy a andar quejando de las consecuencias, ¿no? Y hay veces que por más que te arrepientas, van a haber consecuencias que van a acompañarte toda tu vida. Y se trata de que no te descubras más adelante con que te afectaste de manera irremediable tu futuro, ¿no? Porque si hay errores, que esto es lo que producen. Hay gentes que acaban con su vida con una decisión. El hombre no es señor de su camino. Dios te podrá perdonar tus pecados, pero las consecuencias sí te van a seguir toda tu vida. Si necesitas sabiduría, dice Dios, cumple los dos principios anteriores, ¿no?
y luego pídeme sabiduría. Imagínate el iluso que no lo quiere hacer su Señor, que no atesora la palabra, pues tampoco va a orar correctamente pidiendo sabiduría. Y Dios no lo va a escuchar, porque no es un Señor. ¿Captas? Sí. Es un falso religioso, hablador. Y bueno, ¿qué es la sabiduría? A ver, que hable la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No es conocimiento chafa. No. Bueno, la sabiduría podríamos definirla como sentido común santificado. ¿No? Sentido común santificado. Es el liderazgo del Espíritu Santo desde mi interior. Y es absolutamente real. Te acabo de poner el ejemplo. Estábamos los 4 de rodillas ahí, allá arriba en un cuarto, orando. ¿Qué iba yo a saber? Yo ni siquiera me pasaba por aquí que tenía el documento. Pero esa guía del Espíritu Santo dijo, ve ya a ver este portafolio, ¿no? O sea, yo no oí ninguna voz. ¿Está claro? Sí. No es una voz audible. Es algo que te pone el Espíritu Santo en tu interior. Del Espíritu de Dios se comunica con el Espíritu del hombre. ¿Captas? Sí. Y tú no escuchas nada, pero de repente sientes que sabes algo, ¿no? ¿Captas? Y esto es absolutamente real. Claro, no me entiende lo que quiero decir la persona que no es hija de Dios. ¿Está claro? Sí. Y puede decir, ah, este está loco, bueno. Pero yo le doy gracias a Dios que encontré ese papel y que me pagaron el seguro completo de mi auto. ¿Captas? Sí. Este año tú vas a necesitar, y también a lo largo de tu vida, tú vas a necesitar esa sabiduría para tomar decisiones correctas. Y una y otra vez tendrás que tomar decisiones. Y yo muchas veces veo gente que toma decisiones equivocadas y luego se queja. Sí, estoy viendo gente que no es creyente, que no es salva, que no es hija de Dios, porque el Espíritu de Dios no la puede guiar para tomar correctas decisiones. En cambio, si eres su hijo, Dios te puede dar la sabiduría para tomar decisiones correctas. Te voy a poner un ejemplo. La iglesia primitiva, allá en el libro de Hechos, capítulo 13, para que te vayas moviendo y no te duermas, estaba tratando de descubrir cómo difundir el Evangelio. Y la Biblia dice ahí en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. y ministrando estos al Señor y ayunando, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ese dijo no tiene que ser audible. Ujú. ¿Captas? Sí. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
¿Tú te imaginas estar un montón de gente en la iglesia y solamente los creyentes lo escucharon? No faltará algún iluso que dijera, ¿y tú? ¿Qué onda? Ese no era hijo de Dios. ¿Captas? Sí. Este versículo nos dice que esta vía personal para la obra que Dios tenía para Bernabé y para Saulo en la iglesia, esa voluntad se la mostró a toda la iglesia que era salva. ¿Vamos? Estaban orando y Dios fue muy claro, poniendo en el corazón de todos los creyentes, estos dos chavos son los que yo estoy llamando para esta misión. Porque no oyeron ninguna voz audible. ¿Captas? Ahora, ¿cómo fue que habló Dios? Porque los que estaban en la reunión, no fue que Dios les dijera, a ver, chavos, pongan atención a lo que les voy a decir. No. Dios no llama así, con voz audible. Nos daría un infarto. ¿En serio? No, tú imagínate que yo de repente ando haciendo algo equivocado y se me aparece esa voz, se me truena, ¿no? Sí. ¿Captas? Sí. Él habla al espíritu con una voz suave, delicada, como hay un pasaje ahí en Primera de Reyes, como dice ahí en Primera de Reyes a Elías, en un silbido apacible. ¿Estamos? Sí. Dice que no estaba en el torbellino, que no estaba en el trueno, sino que era un silbo apacible. ¿Ok? Sí. Y aquí dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Mientras oraban, él habló. Mientras oraban, Dios dio dirección. ¿Lo he hecho contigo? ¿Acaso eres su hijo? ¿O eres un oyente? Si no le tomas la palabra a Dios, eres un oyente, no salvo. Y muchas veces Dios te podrá guiar mientras oras. Y en un sentido subjetivo y en el espíritu, en el que escuchamos la palabra de Dios o algún versículo que Dios trae a nuestra mente y nos recuerda, nos puede hablar. A mí me ha pasado muchas veces que estoy orando, así te digo, orando, y mientras oro, me viene un versículo que he memorizado, en donde Dios me está contestando. Pero si no memorizas, si dices, ay, qué flojera, yo tengo mala memoria. No, tú tienes mucha flojera. No dice, y el que tiene falta de sabiduría, pídala. Y yo te pregunto, ¿por qué no se la has pedido? Mientras oraban, Dios contestó y dio guía.
Claro, si no lees, si no memorizas, ¿qué versículos va a traer a tu mente? Ninguno. No, hay personas que se dicen creyentes y se saben 3 versículos y de ahí no pasan. Y cada que pueden comparten el mismo. Dios le dijo a Nehemías, fíjate, quiero que vayas y reconstruyas los muros de Jerusalén, quiero que pongas un gobierno ahí y quiero que pongas las cosas en orden. Un trabajo tremendo que Dios le dio a Nehemías, porque todo estaba hecho en ruinas. Y aquí quiero que notes algo. Nehemías no era ni pastor ni sacerdote. Nehemías era copero del rey, pero era un buen creyente. Por eso te digo, tú puedes tener el trabajo más alto en el escalafón de un trabajo o ser el que baila con la escoba. Pero si eres un buen creyente, Dios te usa. Aquí usó a este Nehemías, que era un buen creyente, y Dios le dijo, quiero que vayas y hagas esto. Y aquel, mira, así. Y además halló gracia delante del rey y de todos para hacer lo que Dios le pidió. ¿Por qué no lo hizo él? Lo hizo Dios. Nehemías era un hombre de oración. Y fíjate, checa qué dice Nehemías 7:5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo. ¡Ojo! Entonces puso Dios en mi corazón. ¿Lees que diga, oí una voz que me decía Dios? No. Puso Dios en mi corazón. Así es como Él habla. Puso en mi corazón que reuniese a los nobles, oficiales y al pueblo. Pero aquí lo importante es, puso Dios en mi corazón. Nehemías sabía que era Dios el que le estaba encomendando esto. Él no tenía la menor duda, pero no oyó ninguna voz. Para llegar a su corazón no pasó por su oreja. ¿Captas? Sí. Entró derechito. Ahora, el punto es que Dios lo puso en su corazón. ¿Por qué lo puso? Pues porque Dios pudo ponerlo en el corazón de Nehemías, porque el corazón de Nehemías estaba en las manos de Dios. Él era su Señor. ¿Entiendes? Y hay cosas, amigo mío, que Dios podrá poner en tu corazón si tú realmente aprendes a buscar a Dios en esos lugares quietos y apacibles, en lo secreto de tu oración con Dios. No es, querido amigo, que Dios no esté hablando a tu vida, sino que muy seguramente tú no estés escuchando. Y no estamos donde le podemos dar a Dios la oportunidad de escuchar. Aunque digas que leas la Biblia, si tu corazón
no es de su Señor y no está en sus manos, ¿por qué te va a decir algo? En tu tiempo devocional, en tu discipulado, Dios te puede hablar en una predicación. No se me olvida una predicación que di hace años. Invité a un condiscípulo mío que tenía más tiempo en el Señor y fue con su esposa, escuchó la predicación y al terminar me dice: Jorge, hoy Dios me ha hablado. Pero seguramente él sí era hijo de Dios. Ahora, Dios te puede guiar en algo muy específico. Pero pon atención, Dios nunca te va a guiar en contra de la palabra. ¿Sí? Este principio es fundamental. Nunca te va a guiar en contra de lo que dice la Biblia. No es que yo siento que me guió a este chavo. Pues sí, sé que es incrédulo, pero está muy guapo. Vas a pagar consecuencias. Y puede hacer que toda tu vida. Dios así nunca te va a guiar en contra de su palabra. ¿Recuerdas ahí en segunda de Pedro, capítulo 1? Presten atención a este pasaje. Cuando Pedro está describiendo esa experiencia de ver a Jesús transformado ahí en el monte, ¿recuerdas? Cuando fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús, ¿no? Pedro dice: estuvimos juntamente con él allí en el Monte Santo y oímos esa voz enviada del cielo. Pedro vio a Moisés, a Elías y a Jesús transformado ante sus ojos. Pedro lo vio todo eso, ¿sí? Pero checa, vámonos ahí al capítulo, ¿qué te dije? 2. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y te doy tiempo, así que ya. Vamos a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, te pedí que pusieras atención. Tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia. Sí. Pedro dice: más segura que mi visión. ¿Sí? Más segura que la voz de Dios que oí. Más segura es la palabra de Dios escrita. No sé si entiendas. La palabra profética más segura que Dios te va a hablar. Por eso, si no la amas, a ti Dios no te guía. ¿Captas? No te guía. Amigo, si tu plan no coincide con la palabra de Dios, si no cuadra con la Biblia, no pienses que Dios va a escribir una
cláusula de excepción para su nene. No. No lo ha hecho ni lo hará. Cuando yo veo que la tentación más fuerte que tuvo Dios en toda su eternidad, que fue de decir, no, bueno, o condeno a todo el mundo o mato a mi hijo. No inventó una cláusula, no se la sacó de la manga, porque escrito estaba, la paga del pecado es muerte. Y si no lo hizo para salvar a su hijo, ¿lo va a hacer por tu linda cara? La tuviéramos. Y ni así. ¿Sacas? Sí. Dios dice que su palabra no pasará, que es para siempre. Así que no lo ha hecho y Dios no va a cambiar su palabra nunca, porque fue establecida para siempre. ¿Sí? Él puede hablarnos al corazón como individuos, puede decir, en este camino andar, pero nunca jamás será contrario a su palabra. Por eso tienes que estudiar su palabra, devorar, memorizar y meditarla. La persona que no memoriza no medita en ella. Y David dijo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y tú no lo haces. Porque tú confías en ti mismo, no en Dios. Si te importara la guía de Dios para tu vida y no quisieras tener consecuencias, yo conozco personas que siguen atorados en sus consecuencias. Y por más que chillen y lloren, haber tomado malas decisiones, cuando Dios te ofrecía su guía, es muy sabio. Si queremos no tener consecuencias, lo único es la guía de Dios para evitar tomar malas decisiones pagando consecuencias. Cuando Él te guíe subjetiva e individualmente por su espíritu, ojo, nunca te va a guiar de manera compulsiva. Ojo, cuando tú te encuentras en situaciones donde te dicen, decídeme, pero ahorita. Oye, no, dame chance, es que tengo que orar. No, ahorita. ¿Ok? Amigo, ¿sabes qué? Eso huele a azufre. Sí. En serio. Si de repente sientes como una fuerza extraña en los omóplatos que te está empujando, esa no es la voz de Dios. Él guía, Él no empuja. Dios no arrastra. Esas compulsiones no son de Dios. Él no te tuerce el brazo. Un silbo apacible.
un recordatorio de la palabra que has memorizado en este camino andado. El Espíritu Santo es como una paloma. Las palomas son asustadizas. No en un terremoto, no en un fuego, sino una voz suave, como un silbido. Entre más versículos memorizas, más te puede el Espíritu Santo guiar. Claro, si eres su hijo. Así nos habla Dios cuando realmente estamos con Él. No lo olvides, el buen pastor guía a sus ovejas. El carnicero las empuja. ¿No es cierto? Sí. Tienes que aprender a ser sensible al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te hablará en silencio? Con gentileza. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esa es la razón por la que debes pasar tiempo con Él para escucharlo. Tienes que ejercitar ese don en medio de la oración. Darle espacio en la oración para que Él hable, para que confirme o te diga no es por ahí. Algo más para conocer la voluntad de Dios en el Espíritu. Cuarto punto. Él va a seguir hablando. A veces estamos en oración y a veces recibimos una impresión y nos decimos a nosotros mismos, bueno, ¿es esta la voz de Dios? ¿Es esto lo que Dios me quiere decir? Bueno, ¿y cómo puedo asegurarme? Porque puede ser autosugestión, ¿no? O estarme oyendo a mí mismo. Sí. No se me olvida. En los años que tengo de pastor, mucha gente, no, es que Dios me dijo. Ajá. Y consecuencias. Olvídate. ¿Acaso lo inventé yo? Sí, muchas veces. Tú te hablas y tú te contestas. Sobre todo la gente que no da pie a que Dios conteste, solo tiene oídos para sí mismo, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber que eso que está puesto en mi corazón lo puso Dios? Bueno, pues este es el cuarto punto que damos, ¿no? Pues haz esto, di en oración, evidentemente, Señor, si eres tú hablándome, confírmalo, háblame de nuevo, confírmame. Él va a seguir hablando, claro, si tú estás dispuesto a escuchar, ¿ok? Camina con creyentes más avanzados que tú. Yo cuando veo gente que está mal en su relación con Dios, veo cómo buscan otro que está igual o peor. En cambio, el verdadero creyente apunta para arriba. ¿No dice la Biblia que el camino es para arriba al entendido?
Sí, pero el no entendido punta para abajo. Y se busca se junta con gente que está igual. Porque lo que quiere es eco. Escuchar que está bien. Bueno, cuando buscas creyentes más avanzados en su vida espiritual, probablemente te digan, chavo, arregla esto. Y en donde tu orgullo tendrá que ser enfrentado. Pero si es lo que estás evitando, entonces tú apuntas para abajo. ¿No? Porque hay creyentes que han visto a Dios cómo trabaja y te pueden decir, no, esto no es por ahí. Claro, si son buenos creyentes. El pequeño Samuel, ¿no? Estaba ahí dormido. Y el Señor le habló. No tenía, el problema era que Samuelito no tenía la experiencia. Y entonces él sí buscó verdaderos creyentes. Él fue con su jefe, ¿no? Sí, sí. El sacerdote Elí. Y él le dijo, le dijo Samuel, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Vuélvete a dormir. No, tú no. Le dijo Samuel. Dios le habló vocalmente. Así hablaba Dios entonces. ¿Estamos? Sí. Y de nuevo Dios lo llamó a Samuel. Corrió de nuevo con Elí. Le dijo, no, yo no te llamé. Y hasta la tercera vez le cayó el 20 a Elí. Ah, es que Dios le está hablando. Ok, quiero que vayas y si te voy a hablar, le digas a Dios, Señor, habla, porque tu siervo escucha. ¿Y tú sabes escuchar? Pregunto. Si te duermes, no creo. Señor, habla, porque tu siervo escucha, está atento. Y el punto es que Dios seguirá hablando si tú realmente quieres escucharlo. Hay gente que no sabe escuchar, en serio. Yo me he topado con muchos casos. Gentes que sueltan su idea y no les importa otra opinión. Solo tienen oídos para sí mismos. Supe de un caso de una criatura muy chiquita. Ojo, que porque como tiene problemas auditivos, nació con problemas en el oído, no sabe hablar. Date cuenta, la gente que no quiere escuchar no sabe hablar. ¿Captas? Dios seguirá hablando si tú realmente estás dispuesto a escucharlo. Él ve tu corazón. Mira qué versículo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice allá en Proverbios 14, 18. Sí. La voluntad revelada de Dios será para ti como el sol cuando sale, cada vez más claro. Uno acaba concluyendo, ya entendí, Señor,
esto es lo que tú quieres de mí. Y luego llega la confirmación. Ves la bendición de Dios hasta que el día es perfecto. Muchos quieren la bendición, pero no están dispuestos a escucharlo. Y así dices, Señor, quiero saber, háblame, habla porque tu siervo escucha. Si no escuchas, ¿por qué te va a hablar? Y Señor, si eres tú, confírmame. Sí. Especialmente si es una gran decisión, algo de importancia, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que hay un sentido en que Dios puede poner algo en tu corazón. Y cómo necesitamos aprender a ser sensibles a esos llamados del Espíritu. Tenemos que aprender. Pero, número uno, si no le has dicho, Señor, aquí está mi vida, es tuya, tú la compraste en el Calvario, te la entrego. Si no lo has hecho, aunque hayas leído el libro. Número dos, si no estás caminando de acuerdo a su palabra, a sus principios y preceptos que vienen en la Biblia, dudo mucho que estés listo para escuchar la voz suave y delicada del Espíritu. Pero si estás listo, ora, habla con Dios y déjalo hablar. Y la última cosa que quiero plantearte, después de haber hecho estas cosas, tú vas a ver la voluntad de Dios conforme la vas conociendo día a día. Hacer la voluntad de Dios es algo que haces día a día. Es difícil dirigir a un barco que no se está moviendo. Si no le pedaleas a la bicicleta, te caes. Tiene que estar caminando, avanzando, para no caerte, ¿no es cierto? Sí. Y mucha gente está buscando el plan de Dios ahí fuera, como si fuera plano. Dios, mándame un mapa. Dios no nos va a dar ningún mapa. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te diera un mapa, apartabas tus ojos de Dios para ponerlos en el mapa. Y te repito, la voluntad de Dios para tu vida no es algo que tú encuentras de repente, es algo que te encuentra al que dio sus primeros pasos. No es una búsqueda de los huevitos de Pascua, no. Simplemente es una relación con Dios que desarrollas, cultivas, disfrutas, y una vez que entras en la relación con Él, entonces día a día, un día llegas al lugar maravilloso y te descubres en su voluntad. Yo recuerdo cómo, según yo, buscaba la voluntad de Dios para mi vida, pero en el fondo
en el fondo yo ya tenía mis planes. Yo anhelaba ser misionero, servirle a Dios. Yo ya había escogido mi carrera espiritual, ¿no? Y claro, sí oraba, me alimentaba de la Biblia, hacía lo que mi pastor me indicaba. Y así, un día, tomándole la palabra a Dios, me encargaron este grupo. Hace ya casi 30 años o más. Y de pronto descubrí que yo estaba ya en la voluntad de Dios para mi vida. No me había dado cuenta. El plan me encontró, ¿no es cierto? Aprende a hacer la voluntad de Dios cada día. Cada día. Esa es la mejor forma de conocer la voluntad de Dios para tu vida. No te preocupes del mañana. Los próximos 15 minutos, di, Dios, mi vida es tuya, tuya, no mía, tuya. Y parte de eso incluye estas decisiones. El que es fiel en lo poco, también en lo más lo será. ¿Sabes qué significa eso? Que si no te pueden confiar las cosas pequeñas, tu domingo, por ejemplo, para que se lo dediques al Señor, quien no puede apartar el domingo para venir y escuchar al Señor, tampoco será fiel en consagrarle su vida. Hay gente que lo quiere hacer a control remoto en su cama, porque sigue creyendo que el conocimiento es su Dios. Se trata de conocer y de saber y hacer lo que yo quiera. Eso no sirve, eso es un ídolo, eso es falsedad. Por eso dice que el conocimiento envanece, te vuelve más vano de lo que ya de por sí somos. A algunos les pesa venir a congregarse. ¿Cómo crees que un día le van a entregar su vida al Señor? Ay, no, tomar un camión, ir hasta allá arriba. Amigo, Dios tiene muchas cosas para ti. Y si hoy no te puede confiar el que seas amable, si hoy no te puede confiar el que seas capaz de perdonar, de abrazar, de restaurar, de dejar que Él te limpie, ¿por qué habría de confiarte la fortuna de las bendiciones que Dios tiene para ti mañana? ¿Por qué? Dios está edificando, trabajando en tu carácter. Y te repito, no es algún trabajo intelectual, es una transformación que Dios va a hacer en la medida que tú aprendas a pasar tiempo con Él. Ese reflejo del rostro radiante que tenía Moisés
era por pasar tiempo en su presencia. Esa es la verdadera vida cristiana. No cuánto haces. Muchos quieren hacer para alimentar su orgullo. Tu verdadera vida cristiana es tú y Dios en lo secreto. Y bueno, si eso se aprende bien, créeme que el plan de Dios para tu vida, siguiendo estos principios, serán una bendición. Yo me convertí a los 30 años de edad, y si Dios me hubiera dicho, Jorge, ahí te va lo que quiero hacer con tu vida, te voy a buscar trabajo, y tendrás los trabajos en los que yo seré el que trabaje contigo, y te voy a estar llevando a trabajos problemáticos para moldear tu carácter, no para arreglar la situación en el trabajo, sino para arreglar tu vida. Pero también tengo para ti el desempleo necesario para que aprendas a confiar y depender de mí. Y además, cuando yo lo crea necesario, si tú me respondes en lo poco, veremos si acaso te puedo confiar lo que es más. Unas cuantas almas que pastorear. Y de responder a esa labor, te llamaré a que dejes tu trabajo del mundo para predicar la Biblia de tiempo completo. Además, te pondré las complicaciones que crean necesarias para probar tu fe y moldear tu carácter. O sea, si Dios me hubiera dicho eso a los 30 años, yo hubiera tirado la toalla. Oh, sí. Una carga muy difícil para un inexperto como yo a los 30 años. Por eso lo único que me dijo fue, tú eres mío. Tú eres mío. Eso fue lo que me dijo un día de marzo de 1988. Y yo, dijo él, yo morí por ti en la cruz. Yo pagué la cuenta de tus pecados. Si tú me aceptas en tu corazón como Señor, tu cuenta será borrada. Y voy a poder mostrarte el amor que te tengo. Tú solo obedéceme. Amigo, a esto te ha llamado Dios. ¿Y cómo le vas a responder? ¿Ya le cayó el 20? Sí. Vamos a darle gracias a Dios.
Amado Señor Dios y Padre, gracias, gracias Dios por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque el plan que tú tienes es perfecto. Por eso tienes que utilizar el único instrumento perfecto que hay sobre la tierra. El primero es Jesucristo y el segundo es el mismo, tu palabra. Gracias Dios, porque si diste la vida de tu amado Hijo por mí, no cabe duda que me amas. Y puedo yo no entenderlo perfectamente, porque tengo un corazón que necesita ser transformado. Dame, Señor, esa gracia y ese corazón que tú esperas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu buen Espíritu, Señor, me pueda guiar a descubrir ese plan que tienes para mi vida. Haz el trabajo que tengas que hacer, Padre mío, porque yo soy tuyo y te pertenezco. Porque solo tú lo puedes hacer. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor, para gloria tuya. Amén. Amén. Aquellos que no saben verbalizar su corazón, ¿por qué les va a contestar Dios? Dice la Biblia, vamos a leerlo porque no quiero decirlo mal. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ahora entiendes por qué debe ser verbalizado? Sí. Si tu falta de fe es más grande que tu fe, te quedas callado. ¿Lo entendiste? Sí. No, y Sí. ahí tú verás, ¿no? Sí. Si quiere y Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor.